Entonces, ya existe en Santa Cruz la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, donde ese estudio a mí me va a decir, de acuerdo a los PIR-RAS, si tiene 3, 1, 2 o 3, no tiene cáncer, pero si tiene 4 o 5, ya tiene alta sospecha de cáncer. Yo debo confirmar mediante una biopsia de próstata. A eso es la resonancia, ¿se entiende? Lógicamente, va a evaluar algunos problemas de columna, cuando hay RTD, es muy interesante. Pero en neurología lo utilizamos muy raramente. Es que aquí tenemos una resonancia, miren un tumor, ¿no es cierto? Pero con una tomografía también yo voy a ver lo mismo. Y los estudios con radionúclidos se usan los rayos gamma, o sea, los fotones. Se utilizan principalmente el gadolinio para ver y evaluar la función renal por separado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se llama la gamografía renal. La gamografía renal, cuando antes nosotros sacábamos un riñón, hacíamos una urografía y exclusión renal, afuera el riñón, listo. Pero hoy en día, ya la gente dice, ¿por qué le sacó el riñón? Seguramente usted quiere vender el riñón. Muestre la gana. Por eso nos pide una gamografía renal. Y la gamografía renal me muestra la función renal por separado. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene un cálculo obstructivo en el lado derecho, ese riñón del lado derecho no está funcionando igual que el lado izquierdo, porque el derecho y el izquierdo cada uno funciona 50 y 50. Si se está destruyendo su lado izquierdo por presencia del cálculo, el lado derecho, supongamos, me muestra un 80% de función renal y el lado izquierdo un 20%. Con 20% yo tengo que pelear todavía para salvar los niños. Pero si me muestra un 90% de función renal del lado derecho y un 10% del lado izquierdo, afuera el riñón. Ese estudio me permite hacer una nefrectomía si viniese algún proceso legal por parte de la familia. Entonces, nosotros pedimos, antes de sacar un riñón, una gamografía renal. Y si el paciente no tiene planta, se hace contar en la historia clínica, se solicitó gamografía renal, pero por motivos económicos del paciente, el mismo no pudo ser realizado. Bien, ya está. Con eso ya me libero del juicio que quieren hacerme los pacientes, ¿cierto? Y también nosotros utilizamos el mapeamiento óseo para evaluar en el cáncer de próstata las metástasis óseas por el cáncer de próstata. Todo esto, jóvenes, se los voy a mostrar y se los voy a explicar cuando llegue el momento. La biopsia siempre se hace en forma percutánea del riñón, con la diferencia, ahí está, aquí está la piel y se hace una punción del riñón para sacar tejido renal. Nosotros los urólogos preferimos abrir un tajito, hacemos una incisión, sacamos una cuña del riñón y damos un punto X. En cambio, los nefrólogos hoy en día tienen una aguja que funciona y saca un pedazo del riñón. No piensen que está en un estudio que no tiene riesgo. Claro que sí, tiene su riesgo, ¿no? Pero la biopsia necesariamente se tiene que hacer para evaluar y para diagnosticar patologías nefrológicas. Bueno, esto es el primer tema. Este tema es muy importante. Este tema, hay muchos temas que son importantes, pero esto quiero que ustedes lo entiendan. Este tema es para razonar. Este tema no quiero que lo estudien para hermanos que están en el cielo certificado, que no. Razonen, entiéndanlo. Si
ustedes no entienden, díganme que repita y con todo gusto yo voy a hablar. ¿De acuerdo? Bien. Vean esta imagen. Están viendo un riñón derecho, están viendo un riñón izquierdo, están viendo el ureter bonito llega hacia la vejiga y la orina sale limpiamente por la uretra. Esto, así están ustedes, que son jovencitos, donde la orina se llama micción efectiva, vayan acordándose de micción efectiva, cuando no queda ninguna pizca de orina en todo el trayecto de la vía excretora. Eso se llama micción efectiva. Pero vean, ¿qué pasó acá? Tenemos el riñón derecho, que está normal, su ureter bonito, está llevando orina hacia la vejiga y sale limpiamente, sin ningún problema, no hay ningún proceso obstructivo entre la vejiga y la uretra. Pero aquí hay un cálculo en el ureter izquierdo. Ese cálculo me obstruye la salida de orina y vean cómo se dilató el ureter y se dilató la pelvis. Jóvenes, una vez les pregunté a ustedes, ¿cómo baja la orina del riñón hacia la vejiga? ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, por supuesto que sí, por el ureter, pero ¿cómo va? Por peristaltismo, por peristalsis, hace el ureter, igual que el intestino, para que cuando uno come, llega al intestino delgado, todo el alimento es líquido todavía, luego se van absorbiendo los líquidos y a medida que van llegando al intestino grueso se hace más pastosa y el peristaltismo hace que la materia fecal llegue hasta el recto y hasta el ano, que es el peristaltismo. Por peristalsis también la orina baja del riñón hacia la vejiga. No es por gravedad. Yo la pongo patas arriba, su riñón igualito va a mandar orina hacia la vejiga, porque es por peristalsis, no vuelve a ya. El primer concepto. Si la diuresis es constante, porque hemos dicho que son 180 litros de sangre que se lavan en los riñones en las 24 horas para que produzcan 1,5 litros de orina en las 24 horas. Eso se llama diuresis, que es muy diferente a la micción. La diuresis es la producción constante de orina por los riñones hacia la vejiga. La micción es el reflejo voluntario mediante el cual yo elimino el contenido de mi vejiga. Eso se llama micción, que es totalmente diferente a la diuresis. La diuresis es voluntaria, no. La micción sí. Usted quiere orinar ahorita, ya le llega por vía aferente, sube un mensaje al centro continuo de la micción y del centro continuo y lateral medial llega a la corteza y le dice, oye, quiero orinar. Y usted le dice a la vejiga, espera que se vaya este día. La respuesta es que usted automáticamente contrae el esfínter estriado y la diuresis continúa llegando a la vejiga. Pero usted contrae el esfínter y usted sigue aumentando su capacidad vesical, pero usted está controlando la micción. Terminan las clases y orina. Es voluntario. Y si la peristalsis es un movimiento, porque el ureter tiene músculo. Yo vengo, discúlpeme que la toque. ¿Qué sintió ahí? ¿Qué sintió? Presión que agarró Presión
presión. Usted sintió presión, la apreté el brazo, eso es presión. Entonces, todos son presiones, jóvenes. Para que baje la orina, tiene que haber presión por el ureter, porque el ureter tiene un músculo. Entonces va presionando para que la orina vaya avanzando hacia la vejiga. Pero resulta que esa diuresis que está bajando no puede pasar a la vejiga. La orina está bajando y el ureter hemos dicho que es fibra lisa, por lo tanto susceptible de elongación. Comparen, ustedes van a ver en los estudios que les voy a mostrar cómo un cristiano puede aguantar semejante dilatación ureteral. Esto es un dibujo, ustedes lo van a ver en radiografía real. ¿Cómo un cristiano puede aguantar tanta dilatación y semejante cambio? Entonces, toda obstrucción aguda se acompaña de un dolor intenso, que es el cólico renal, ese avisor. Este cálculo, cuando bajó aquí, me hizo gritar, me hizo entender. Ahí no, yo soy fisicudo, pesista, nada, señor, ahí no existe el machán. Ahí llora, todo el mundo llora por el cólico renal. Avisor. Pero, como yo tengo que trabajar y no quiero que ningún médico me toque ni me vea nada, entonces le meto calmante, analgésico, abuso del analgésico, hasta que esa obstrucción aguda se convierte en crónica. Lo crónico ya no duele, dejó de doler, y ahí comienza el periodo de defensa del organismo. Se comienza a defender y se comienza a dilatar el ureter. ¿Por qué? Porque la orina está acumulándose al ureter. Cuando la orina va llegando a la pelvis renal, la pelvis renal funciona como un esfínter, como un mecanismo de defensa para que esta orina está refluyendo para acá. ¿Por qué? Porque la presión dentro de la pelvis renal, la presión es cero, no existe presión. Entonces, a medida que la orina va refluyendo a la pelvis, en el momento que comienza a llegar a la pelvis, automáticamente la orina se llena, porque no hay presión. ¿Y qué hace la orina? Ustedes ven aquí, esto es orina que está destruyendo el parénquima renal. Entonces yo como orina, yo soy orina, ustedes son nefrona, ustedes son el parénquima renal, y esta es la pelvis donde la orina se va acumulando para que salga por esta puerta, que es el ureter. Se llenó de orina, entonces yo, como no hay presión, pero hay una orina que está bien orina, pero hay una orina también que está acumulando y empujando. Entonces yo vengo como orina y agarro a esta nefrona, discúlpenme nuevamente que la toque, la aprieto y la ahogo, la destruyo, la comprimo. Toda nefrona tiene arteria, vena y nervio. O sea, todo existe mediante y gracias al paquete vasculo nervioso. Muere la arteria, muere la vena y muere el nervio. Muere el nervio, muere la arteria y muere la vena. Murió esta nefrona, las cositas de allá mueren, y con esta fila sigo como orina matando nefrona y nefrona y nefrona, y voy avanzando hasta que lo destruyo al riñón. Completamente se destruye este riñón, y el cuadro terminal de este riñón destruido se llama uropionefrosis. ¿Qué será la uropionefrosis? Es la orina llena de pus, material purulento, lleningo de pus. Se lo voy a mostrar.
orina benigna de Dios. El paciente comienza a enflaquecer, comienza a haber un cuadro febril y los pacientes se van secando hasta que viene un cuadro séptico y hay que sacar el riñón. Entonces, pero este riñón va compensando la destrucción de este. Si este al comienzo tenía 50 y 50, este va a quedar con 100 y este va a quedar con 0. ¿Por qué? Porque este riñón va a crecer, porque este riñón tiene que producir eritropoyetina, lo que no producía este. Entonces se agranda y suple la función de este riñón para mantener la urea, la creatinina, la eritropoyetina en niveles normales para que el cristiano siga viviendo. La obstrucción, fíjense, está por encima de la vejiga, supravesical, pero es unilateral, ¿de acuerdo? Porque está tapado un solo ureter. Ahora, vean esta imagen. Esta imagen, aquí los dos riñones están destruidos. ¿Por qué? Porque la única vía de salida está obstruida. ¿Por qué se obstruye? La próstata crece y cierra el conducto uretral. Valvas de uretra posterior, estenosis de meato, una fimosis puntiforme, cualquier patología que comprima la uretra, que dificulte la salida de orina del cuello vesical para abajo, va a comprometer los dos riñones. ¿Por qué? Porque primero los dos riñones van a producir diuresis, la orina se va a acumular en la vejiga, no va a poder orinar. Y una vez, jóvenes, no les miento, saqué 3.500 centímetros cúbicos de la vejiga de mi mujer. 3.500, tranquilo el viejito, tenía orina por rebosamiento. Todo el tiempo andaba hediendo orina. ¿Por qué? Porque cada que andaba hacía, se escapaba orina y se escapaba orina. Entonces, se llena la vejiga de orina, la vejiga no puede reventar y los riñones siguen produciendo diuresis. Entonces, existe aquí la unión uretero-vesical que yo les voy a explicar cuál es la fisiología de la micción en este mismo tema. Cuando la vejiga se llena, comienza a ver el reflujo vesicureteral y la orina viene en este sentido y destruye los dos riñones. ¿Por qué? Porque la única, estoy repitiendo, única vía de salida de la orina se obstruyó. Y este cuadro va a terminar en insuficiencia renal. Y este se va a morir, este no. Este muere por insuficiencia renal. Este va a tener una uropionefrosis, se va a infectar, se saca el riñón y sigue viviendo tranquilamente el cristiano. En cambio, este va a destruir sus dos riñones. ¿Entendieron lo que pasa cuando se destruyen? ¿Por qué se destruyen los dos y por qué se destruye uno? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque después, cuando les pregunte, no quiero que me miren. Por eso les dije, esto es para razonar. Si no lo entienden, mis queridos jóvenes, toda la urología, lo que van a ver de aquí para adelante, se basa en esto, porque esto es importante, este tema para ustedes. Por eso es que lo voy a dar hoy día y lo voy a dar mañana. Yo quería dar, no es lo mismo que ustedes me vean hablar a que no estén por computadora, no es lo mismo. Siempre las clases son mejores pecho a pecho y interactuamos, charlamos, conversamos, explicamos y bueno, así entra mejor.
clase virtuales no me agrada, no nos queda. Dígame, señorita. Doctor, una pregunta es que la situación de uropionefrosis es irreversible, ¿cierto? ¿Se puede operar o sacar el quiste para evitar un daño del riñón por completo? A ver, esto es cuando no se resuelve. Puedo evitar que llegue este cuadro. ¿Qué? Saco el riñón y la orina pasa, se acaba el problema. Esto es cuando no se soluciona la obstrucción. Termina en uropionefrosis. Pero si yo opero ese cálculo, no va a llegar a la uropionefrosis. ¿Me está entendiendo? Son cuadros terminales. Terminales. Quiere decir que no operé este cálculo y termina en uropionefrosis. Pero si opero y saco el cálculo, no va a llegar a ese cuadro. Doctor, ¿y qué pasa si el cálculo está en la pelvis renal? Fuera grande. Ya. El cálculo, cuando está en la pelvis renal, no da ninguna sintomatología. Lo único que puede presentar el paciente es una infección urinaria. ¿Por qué? Porque todo cálculo cambia el pH de la orina. Y el pH o se alcaliniza o se acidifica, depende de la constitución química del cálculo. Ya vamos a hablar cuando lleguemos a litiasis. Entonces, si es alcalina, van a predominar ciertas bacterias, Klebsiella, Pseudomonas, Protozoa, van a dar infecciones urinarias. ¿Cuándo va a comenzar el problema? Cuando este cálculo obstruya, se ubica aquí en la pelvis y tape la salida de la orina. Ahí comienzan los carnavales. Ahí comenzó el problema. Aquí no duele. ¿Por qué? Porque no hay presión, no hay obstrucción. ¿Cuándo viene el dolor? Cuando se obstruye. Por eso se llama uropatía obstructiva. Se tiene que tapar. Y la solución definitiva a esta patología, ¿cómo será? Desobstruyendo, sacando ese cálculo. Por vía abierta, por retroscopía, lo que sea, pero hay que derivarlo. Eso vamos a hablar dentro de un rato. Pero hasta aquí, ¿está entendido? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ya. Bien. ¿Qué es una uropatía obstructiva? Es la presencia de un obstáculo mecánico, funcional, intrínseco o extrínseco a la salida de una orina. La nefropatía obstructiva, nefro quiere decir parénquima renal, es una consecuencia sobre el parénquima renal. Y la hidronefrosis, hidro es agua, dilatación de la pelvis, hidronefrosis, destrucción, dilatación de pelvis y cálices renales como resultado de la obstrucción. Esto es una esta dilatación es una hidronefrosis. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus formas de presentación? Tenemos, de acuerdo a la presentación clínica, aguda y crónica. Según el grado de obstrucción, tenemos completa e incompleta. Y de acuerdo a la localización, infravesical y supravesical. Infravesical para abajo, supravesical para arriba. ¿De acuerdo? Por eso estos dibujitos se los pongo ahí para arriba. La etiología, la causa, tenemos una gran variedad. En la infancia, en los niños, toda patología tiene que ser congénita. Por ejemplo, la estenosis de la unión pielo-ureteral. ¿Qué es una estenosis de la unión pielo-ureteral? Esto lo puedo borrar, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí está el riñón y aquí está la pelvis, así boluda, y el ureter puede implantarse aquí y la pelvis se dilata. Es una estenosis de la unión pielo-ureteral. Vejiga neurogénica.
La vejiga neurogénica puede ser espástica, crónica o mixta. Entonces, ¿y por qué es neurogénica? Porque hay en nosotros, en ustedes y en mí, que no tenemos problemas, hay una sinergia. Se contrae el detrusor, se abre el cuello de la vejiga y orina. La disinergia es cuando se contrae el detrusor y no quiere abrirse el cuello vesical. Entonces, se contrae el detrusor. Si el detrusor es un músculo, son 3 capas musculares, no va a ser la presión que sintió usted en mi mano, va a ser mayor presión intravesical. Y como está cerrado el cuello, no quiso abrirse, la orina va hacia arriba. Hay un reflujo vesicoureteral. Hay la vejiga flácida y hay la vejiga, eso llegará a su momento. Y las valvas uretrales. ¿Qué son las valvas uretrales? Las valvas uretrales son flaps mucosos en el hombre. Puede ser anterior son flaps mucosos que se cruzan uno con otro en mucosa que dificulta la salida de la orina. ¿Entienden? Eso se llama valvas uretrales, anteriores y posteriores. En la mujer, el embarazo, la litiasis y los tumores ginecológicos. Y en el varón, la patología más importante es la próstata, el cáncer de próstata, los cálculos, la vejiga neurogénica y la estenosis de uretra. Esas son las patologías, la etiología de esta patología, ¿no es cierto? ¿Cómo es la fisiología de la excreción de orina, de la excreción de orina? Tenemos el tracto urinario, tenemos el sistema tubular, o sea, los túbulos. Existen fibras musculares lisas con contracción tónica de base y una contracción rítmica con el tiempo. Hemos dicho, la fibra lisa va desde el cáliz, toda la pelvis rodea, por el ureter llega a la vejiga, está por dentro de la vejiga y baja por la uretra hasta el meato uretral, tanto en el hombre como en la mujer. Y tienen contracción. Y producen presiones hidráulicas y movimientos. ¿Por qué? Porque es un músculo. El detrusor es un músculo, son 3 capas musculares, ya vamos a llegar ahí, que comprimen con fuerza la vejiga para que ustedes eliminen. Ustedes deben orinar más o menos, el hombre orina unos 150, 260, la mujer orina más, tiene mayor capacidad. ¿Por qué? Porque la mujercita orina solo en su casa. En cambio el hombre va detrás de un árbol, cierra los ojos y en cambio la mujer ¿qué hace? Orina en su casa y en la mañanina llega a su casa a las 12, al hermano Sabalito, yo con Tati, resto al baño. Lo primero que llega a la casa, la orina. Por eso la mujer tiene siempre mayor capacidad vesical que el hombre. A eso se debe. Seguimos con fisiología de la excreción de la orina. ¿Qué pasa con los cálices y la pelvis renal? Hemos dicho que hay un sistema de bajas presiones, no hay presión en la pelvis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esa baja presión preserva el parénquima de altas presiones ureterales. Cuando la presión del ureter, la orina, está llegando a la pelvis, viene con alta presión, ya sea por una vejiga neurogénica que ocasiona un reflujo importante, pero como son bajas presiones para preservar el riñón, la orina al refluir aumenta la presión y comienza la destrucción de las nefronas, como les dije, ¿no es cierto? Y la unión pielo-ureteral del riñón, la unión pielo-ureteral esa es la unión pielo-ureteral. Se comporta como un esfínter, impide el reflujo de la orina a la pelvis, impide, pero no nos garantiza que impida totalmente. Siempre la orina vence a esa unión. ¿Qué pasa con el ureter? El ureter es un transporte de orina hasta la vejiga, para eso sirve, para nada más. Corta sus paredes, o sea, se contrae y propaga el impulso peristáltico, llevando la orina hacia la vejiga y maneja altas presiones. Dependiendo del grado de obstrucción, aumentará menor o mayor la presión del ureter. La unión uretero-vesical es esta.
vesical, el ureter con la vejiga. Protege al ureter del reflujo de la orina con la micción. O sea, ahorita, es que tengo que explicar, eso es largo, del trigo y qué pasa con el proceso de la micción. Y la vejiga permite el almacenamiento de la orina hasta el momento de la micción. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción aguda? Dicho, el agudo duele, lo crónico no duele. ¿Qué pasa con las funciones tubulares? Hay una disminución del tránsito tubular, hay una mayor reabsorción, disminución del volumen urinario, hay un aumento de la osmolalidad y reducción de la concentración de sodio. Todos estos cambios se producen cuando hay una obstrucción. Esto ocurre dentro del parénquima renal. Y dentro del parénquima renal, ¿qué está? La unidad funcional de intervención, que es la nefrona. ¿Qué pasa con la obstrucción crónica? Ese que tomó tanto calmante y dejó su obstrucción y comenzó a dilatarse la vía excretora. Hay una recuperación de la presión ureteral. En las 24 horas cae la presión ureteral en un 50%. A las 24 horas. Entre 6 a 8 semanas la presión ureteral es de 15 miligramos. O sea, quiere decir, fíjense, 6 a 8 semanas son, ¿cuántos son 8 semanas? Son 2 meses. Ese riñón sigue vivo, está peleando, el cuerpo se está defendiendo. Entonces, ese riñón se salva de un proceso obstructivo. ¿Sí? Saco la causa de la obstrucción. Hay una disminución del flujo sanguíneo renal, por supuesto. Hay una contracción de la arteriola aferente, o sea, la arteria que entra con la sangre arterial como oxigenada. Por lo tanto, en las 24 horas disminuye un 50% el flujo arterial, a los 6 días un 30%, y a los 2 meses hay un 12% todavía sigue entrando sangre arterial a ese parénquima que está luchando por seguir produciendo orina, porque esto es en el parénquima renal, joven. Seguimos con la obstrucción crónica. ¿Con qué nos encontramos? Con una disminución del flujo sanguíneo renal, hay una reducción del índice de filtración glomerular, por eso es que se está dilatando, ¿no es cierto? Pero sigue funcionando. Disminución de la capacidad de concentración urinaria y hay una disminución de la depuración de hidrogeniones. Y anatómicamente, ¿qué pasa en la anatomía patológica? Hay cambios macroscópicos y hay cambios microscópicos. Lo macroscópico, lo que se ve, hay una dilatación ureteral y de la pérdida. ¿Quién está solo? Porque se no tan feo. Lo único que levanta que ¡ya! Estira la pata, ¿no? Ay, joven, ya. Hay un edema renal, perirenal y periureteral. Y hay una atrofia del parénquima renal. Llega hasta la atrofia del parénquima renal. Eso es lo macroscópico, lo que ve. Porque yo les voy a mostrar más tardecito cómo se destruye el parénquima y queda solamente una telita. Nada más. Y en ese 10 ya el riñón llegó a su fin. Y ahí hay que sacarlo. Y los cambios microscópicos hay un aplanamiento de las papilas, hay una dilatación, luego atrofia de los túbulos, disminución de la expresión medular. Lo importante, la proteína de Tan-Horfas está situada en el espacio de Bowman, o sea, en el parénquima renal. Es patognométrica y es un cuadro obstructivo. La proteína de Tan-Horfas hoy día lo piden poco los laboratorios, pero es un dato laboratorial que nos indica la presencia del grado de obstrucción del parénquima renal. Se produce en la rama ascendente de asa de Henle y el túbulo controlado distal, o sea, existe una inversión del filtrado. Aquí está bien. Esto es una nefrectomía, nefroureterectomía. Aquí está ligado al ureter, para que vean que esto es una bolsa, vean, llena de líquido. No hay función. En esto termina el riñón. Este cuadro que es unilateral. ¿Cuál es la
clasificación clínica. Tenemos la uropatía obstructiva supravesical, o sea, por encima de la vejiga. Tenemos un cuadro agudo y una crónica. La aguda, hay la crisis renal-uretral, que es el cólico renal, cuando el cálculo bajó y obstruyó, ¿no es cierto? Y hay la anuria excretora. Cuando hay una crisis, un cólico renal, entonces se obstruye bruscamente, suponiendo, aquí está la pérdida, bajo un cálculo y me obstruye. Existe una anuria temporal, ¿por qué? Porque se va a producir una vasoconstricción importante en todo el parénquima renal, que es temporal, no es definitiva. Por eso es que si ustedes, cuando, un dato que me olvidaba decirles, nunca pedir una urografía excretora a un paciente que está con cólico renal, porque no lo van a hacer por el espasmo que presenta, de ahí viene anuria excretora, pero dura un tiempo mientras está la presencia del dolor intenso del paciente. Pasa el dolor y otra vez afloja. ¿Ya? Y la crónica ya no duele, se presenta una hidronefrosis, caliestasia, mielocaliestasia y una ureteropielocaliestasia. Caliestasia quiere decir que el cáliz está dilatado. La ureteropielocaliestasia quiere decir que desde el ureter está todito dilatado hasta el parénquima renal. Y la uropatía obstructiva infravesical por debajo de la vejiga ocasiona una retención aguda de orina. ¿Qué pasa? Yo prostático o este joven que tenga un cálculo de la vejiga, de pronto ese cálculo de su vejiga está bailando y se mete al cuello de la vejiga. Hay una obstrucción aguda. Se llena la orina de la vejiga de orina y uno comienza a gritar de dolor porque eso duele. Si a mí se me obstruiría mi próstata y no orino, se va a acompañar de un dolor intenso de orina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo voy a decir, ponte un calmante. Tengo que solucionar la causa de la obstrucción. ¿Y qué debo hacer? O le meto una sonda o le hago una punción vesical. ¿Cómo? Con una bránula. Ustedes van a una farmacia y una bránula gruesa a 2 traveses de dedo por de la síntesis del pubis sobre la línea alba, ustedes conocen. Le sunchan ahí porque está y la orina comienza a salir. Sale la orina, le pasa el dolor, se lo sacan y solucionaron temporalmente. Es derivar la orina, sacar la orina. Lógicamente, ustedes no se metan, no van a hacer que estén en los quintos apurados por allá, pues, ¿no? Pero realmente siempre existe alguna sonda primeramente para intentar meter por lo ¿ya? Y luego tenemos la retención crónica de orina. La retención crónica de orina es cuando el paciente luego de dolor persiste, entonces la vejiga va creciendo y creciendo y se presenta la orina por rebosamiento. Rebosamiento quiere decir rebalsar, que pongan un vaso debajo de un grifo, comienza a llenarse, luego comienza a rebalsar. ¿Por qué? Rebalsa porque el paciente, cualquier movimiento que haga o cualquier compresión en el hipogastrio, ¿cuál es el lugar más débil? El cuello de la vejiga. Entonces presenta escapes involuntarios de orina. Por eso se llama incontinencia urinaria paradojal. Uropatía obstructiva supravesical, por encima de la vejiga. Se produce por encima, por lo que esta no amortigua las presiones, aumenta la repercusión cuanto más cerca se produzca del riñón. O sea, si la obstrucción está aquí arriba, más repercusión va a ocasionar sobre el riñón, ¿no es cierto? Porque más cerquita, más o menos orina va a comprometer el riñón. Eso quiere decir, ¿ya? Aumenta la repercusión. La dilatación de la pelvis protege la función renal. O sea, cuanto más grande sea la pelvis, más va a proteger la función renal. Hay pelvis que son extrahilares y hay pelvis que son intrahilares. Hay personas que tienen buena pelvis renal
y otras personas casi no tienen pelvis. Eso lógicamente son variantes anatómicas. ¿Qué es la crisis renal-ureteral? O sea, el cólico renal. Es la obstrucción aguda suprarvesical que da lugar a una distensión retrógrada aguda del sistema calicial, o sea, retrógrado, quiere decir que la orina vuelve para arriba. Es un síndrome doloroso agudo y paroxístico de localización en el área renal-ureteral que traduce en brusco aumento de presión dentro del ureter y del riñón. La causa más frecuente de la litiasis. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que hemos dicho que el riñón, conocen ustedes el riñón de la vaca? ¿Sí o no? Así que nadie no conoce el riñón de una vaca y nadie como riñón. El riñón tiene una telita que le cubre, se llama cápsula. Si este riñón de pronto se obstruye, la orina que se acumula va a ser una presión intrínseca contra el parénquima y el parénquima va a comprimir esa telita que le cubre, que se llama cápsula, no la yerola, la cápsula renal. Y como la cápsula renal tiene una inervación, ¿se acuerdan que les hablé de la fascia de Tobin, la fascia de Zuckerkamp, son nervios que rodean? Entonces, esos nervios, la cápsula como lo comprime al nervio y viene el famoso cólico renal. Ahora, dependiendo de la localización de la obstrucción, el dolor será en cinturón hacia el ombligo, y si el cálculo está más bajo, el dolor será hacia el testículo derecho, si está en el ureter derecho, en el hombre del lado derecho, y en la mujer hacia los labios mayores. Ahí se da ya el dolor. ¿Ya? ¿Cómo es clínicamente el cólico renal? Es un dolor generalmente unilateral. Es difícil que los dos cálculos bajen al mismo tiempo. El dolor se presenta en el ángulo costolumbar, irradiado hacia la vejiga, hacia los genitales o a la cara interna del muslo. Es un dolor descendente, de gran intensidad y con exacerbaciones. Presenta agitación y una sintomatología refleja náuseas y vómitos y hipanismo abdominal. Entonces, ustedes, ¿te acuerdan? No sé si les pregunté, ¿por qué el paciente, el riñón, es intraabdominal o extraabdominal? Señorita. ¿Cómo? Extraabdominal, está localizado en el retroperitoneo. ¿Y qué tiene que ver con por qué tiene que vomitar el paciente? Si el vómito viene del estómago, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ahí está. Cumple 3 años de corteja. ¿Qué regalo queréis, mi amor? Un libro de fisiopatología. Lean fisiopatología. Ahí está la esencia del porqué de la medicina. Lean, cómprense, gasten, ahórrense fisiopatología. Y no lo compren para mirar, leanlo. Y van a ver la cantidad de profesionales estudiando, pero como se debe, el libro grande, la fisiopatología. Ahí van a entender absolutamente todo. Hágame caso. Entonces, ¿cómo va a ser estamos hablando del dolor, ¿no es cierto? ¿Por qué vomita? Porque hemos dicho, ¿se acuerdan que hablamos del dolor? El dolor es un estímulo eléctrico. Los nervios ¿dónde nacen? En la columna, ¿no es verdad? Aquí son más gruesos y luego a medida que van alejándose se van haciendo más delgados. Una fibra rodea al riñón, pero otras fibras que salen del mismo riñón van y se introducen en la cavidad peritoneal y llegan al estómago. Es como que yo agarro, me da la mano usted, yo meto mi mano en el enchufe, que en realidad también se va a electrocutar. ¿Sí o no? Es el mismo dolor. Son estímulos alérgicos, por eso llega al estómago, tiene náusea y el paciente
vomita por ese estímulo nervioso doloroso que presenta el cólico renal. ¿Qué pruebas analíticas? Se hace un examen de sangre, un hemograma, glicemia pura, creatinina. ¿Qué va a encontrar en el sedimento urinario? Microhematuria. ¿Se acuerdan ustedes, no sé si hablamos de ustedes, cómo diferenciar un sangrado nefrológico de un sangrado urológico? Sí, cuando el glóbulo rojo pierde su forma. Correcto, por la morfología del eritrocito. Este cálculo, al bajar, va a arañar la mucosa del ureter y el eritrocito va a salir en su forma normal, forma tubular, forma baja, forma cóncava, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero si el eritrocito viene de parénquima renal, una nefropatía, tiene que atravesar toda la nefrona, que cambia su forma y sale juntamente con la orina, con su forma alterada. Se llama dismorfismo eritrocitario. La diferencia para ver un sangrado de origen nefrológico y un sangrado de origen urológico. ¿Cuántos eritrocitos tiene que haber en la orina normal? ¿Usted? ¿Tu nombre? No. ¿Sí? ¿Cuántos eritrocitos tiene que haber normalmente en la orina? Nada. Aquí está. Crisis de ureteral. ¿Qué vamos a ver? Fíjense, aquí hay un cálculo, ¿cierto? En la radiografía simple del abdomen, para pedir, no le voy a decir, señorito, es casada. No, es embarazada. No. Primero, porque no puedo pedir una radiografía a una mujer sin preguntarle si está. ¿Por qué? ¿Por qué la radiografía? ¿Qué pasa con la radiografía? Porque puede causar malformación en el feto. La retinopatía, los rayos dañan la retina del feto de formaciones terribles. Entonces nada puesto. ¿Está embarazada? No. Niega embarazo. Ya. Negando embarazo, ustedes salvaron su responsabilidad. Y aquí tenemos un cálculo. Aquí. ¿Cierto? En la placa simple. Y esto se llama escoliosis. Aumenta la silueta renal, una escoliosis antiálgica, quiere decir para evitar el dolor. Existe la presencia de flegmolitos, aquí unos flegmolitos, ¿no es cierto? Diagnóstico diferencial con otra. Hay un diagnóstico, puede hacernos confundir con otras patologías. Cólico renal, claro que sí. Una anexitis, un embarazo ectópico, una apendicitis, dependiendo del lugar donde se va a localizar, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. En ecografía no es imprescindible para el diagnóstico de la crisis, pero es importante. Por ejemplo, yo que trabajo en el Hospital San Juan de Dios, cuando veo gente pobre, trato de que gaste lo menos posible, y yo, con una ecografía, con una placa simple de abdomen y un examen de orina, ya está bien. En la ecografía, esto está en el ureter, en el tercio superior del ureter. Si está en el tercio superior del ureter, ¿qué me va a mostrar la ecografía? Hidronefrosis. Más el dolor intenso, ya sé que es cólico. La ecografía hidronefrosis. No lo va a ver al cálculo en el ureter, pero me va a mostrar la dilatación de la pelvis renal. Esta placa simple del abdomen me está mostrando el cálculo. Y en el examen de orina, ¿qué voy a ver? Ya les dije, yo les dije. ¿Qué? Eritrocitos.
si este cálculo, cuando el ureter vino pues del riñón y va a raspar, va a arañar la mucosa y va a haber microhematuria. Microhematuria. Hidronefrosis. Con la placa simple ya se diagnostica de litiasis. Ahora, de ahí, esto hay que operar. Con solamente ecografía, orina y hielo no te voy a operar, yo tengo que estar en ese estudio porque ya tengo el diagnóstico exacto, ¿cierto? Si es chiquitín, ¿para qué voy a gastar en tanto largo tratamiento para que me pulse ese cálculo y se acabó el chiverío? No lo va a estar haciendo una tomografía. ¿Para qué? Una tomografía. ¿Con qué sentido? Si es chiquitín. Y con tratamiento yo sé que ese cálculo lo va a eliminar. Solo con paciencia lo elimino. Bueno, la ecografía ya hemos dicho, los rayos X y ya. Mire, esto va a mostrar la ecografía. Esta es una imagen de ecografía. Aquí está la hidronefrosis y aquí está el cálculo. Lo que les dije. Más la placa, más el examen de orina y ya está el diagnóstico. La urografía intravenosa, ya en mis tiempos, poco recurríamos a la tomografía porque no había. Cuando yo recién llegué de San Pablo, no había tomógrafo en Santa Cruz. Entonces, para hacer una urografía hay que pedir una función renal. Hemos dicho, no podemos pedir urografía sin saber hemograma, urea y creatinina. Ya. La urografía me va a dar la causa de la obstrucción, claro que sí. Me va a mostrar el grado de hidratación, por supuesto, las alteraciones de la vía excretora y el diagnóstico de litiasis radiotransparente. Radiotransparente y en la radio. ¿Cuáles son los radiopacos y los radiolúcidos? Radiotransparente. Radiolúcido es lo negro y radiopaco es lo blanco. ¿Cómo? Radiolúcido es lo negro y radiopaco es lo blanco. Ya. Pero ¿cómo lo veo? Si pide una placa simple de abdomen, ¿cuáles son los cálculos radiolúcidos? O radiotransparentes. Que no se ven en la placa radiográfica. Es el cálculo de ácido úrico y sanguíneo. Son radiolúcidos. Eso no se ve en una placa simple de abdomen, pero en la urografía sí se ve. Entonces, y los radiopacos sí se ven en la placa radiográfica, una placa radiográfica simple, que son el de cistina, el oxalato de calcio y el de estrubita. Eso sí se van a ver. Vean aquí está el cólico, aquí está el cálculo, le pedí una urografía, miren aquí la hidronefrosis. ¿Están viendo? Dilatación del cálculo, este es el contraste, aquí está el cálculo, pero el ureter está pasando orina, está pasando por el ureter y hay contraste en la vejiga. Aquí el riñón está eliminando, aquí está la pelvis, no tiene problema, la dilatación está en el riñón derecho por este cuadro obstructivo. Esto muestra la urografía excretora. La tomografía computarizada, por supuesto que va a haber una urografía obstructiva de causa no filiada por eco o tomografía intravenosa. Valora tanto causas intrínsecas como intrínsecas, es muy sensible a la litiasis. Y las contraindicaciones, la tomografía tiene claro que sí. Alergia al contraste, en caso que le pidan tomografía contrastada, insuficiencia renal y embarazo. El embarazo no pueden pedir tomografía, no pueden pedirlo. Aquí está una tomografía, una imagen tomográfica, y aquí está el cálculo. El tratamiento, analgésicos, AINES, paracetamol, opioides, antieméticos, disminución de la ingesta hídrica, la tamsulosina que utilizamos bastante, y una derivación urinaria. Catéter doble J y nefrostomía percutánea. ¿Qué quiere decir catéter doble J? Ya. Esta señorita tiene un solo riñón. Un solo riñón. Uno. No tiene otro, ya se lo sacaron. Tiene un solo riñón.
Y esta señorita tiene un cólico renal y le baja el cálculo. ¿Qué cuadro va a presentar? Razonamiento. A ver, opinen. Jóvenes, equivóquense aquí. Están aprendiendo. Ustedes piensan que yo también no estaba igual que ustedes y medio uno se escondía para que no le pregunten. Tiene un solo riñón, no tiene dos, uno solo. Y bajó un cálculo y se obstruyó su riñón. En ella es un cuadro grave. En ella que tiene dos riñones no es grave. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en ella es grave? ¿Cómo? Y como el otro ya no tiene el otro riñón, entonces un solo riñón tiene que cubrir la capacidad de 100%. Y al recubrirse, va bajando, digamos, y puede llegar a hacer una insuficiencia. correcto. Correcto. Ella va a entrar en un cuadro de insuficiencia renal y se me va a morir. Y llegó de los Quintos apurado, llegó de allá de Paurito y la trajeron acá, pero ya está con una creatinina de 6 o 7. Yo con 7 no lo voy a operar por superpotasemia y se muere en quirófano. Pero tengo dos recursos. Fíjense que está dilatada la pérdida, ¿no es cierto? Entonces yo, para que no se me muera, tengo que derivar la orina. ¿Cómo derivo? Le meto, agarro posición ginecológica, entro a su vejiga, cateterizo el ureter y meto este doble J. A través de este doble J, la orina baja, se produce la diuresis, en 48 horas o 72 su creatinina está normal. Creatinina normal, saco el cálculo por vía ureteral y si no tiene plata o lo que sea, le hago un tajo, saco su piel y se acabó el chile. Ya está. No tengo el doble J, no tengo. Y se me va a morir. Agarro, pero hay un ecógrafo donde el riñón, fíjense, el riñón está dilatado, ¿no es cierto? Entonces, les dije a ustedes, se pone una almohada de cúbito ventral, agarro su riñoncito, si tenemos el ángulo portovertebral acá, ahí está el riñón. Funciono el riñón, la aguja se mueve, es un riñón. Voy dilatando y meto un catéter al riñón. Y a través de ese catéter voy dilatando y meto una sondita y con esa sonda derivo la orina hacia afuera. Se llama nefrostomía. Nefrostomía. La orina comienza a fluir hacia afuera, baja la creatinina, la opero esta señorita, saco su cálculo y el asunto concluido. Entonces la conducta tiene que ser